Saludos. En esta sesión vamos a hablar sobre los costos indirectos, sus conceptos y un ejemplo de aplicación. Comenzamos. En un presupuesto de construcción, los costos indirectos son aquellos gastos que, aunque necesarios para la ejecución del proyecto, no pueden asignarse de forma directa a un rubro específico del presupuesto. En otras palabras, no se ven físicamente en un elemento construido, pero son indispensables para que la obra funcione. La diferencia con otros costos es que, por ejemplo, los costos directos son los que se relacionan directamente con una unidad de obra específica, por ejemplo, la elaboración de concreto, acero de refuerzo, mano de obra para fundir una losa, etcétera, etcétera. En tanto que los costos indirectos no se pueden vincular a un solo rubro, pero apoyan a todo el conjunto de las actividades del proyecto. En general, los costos indirectos pueden subdividirse en las categorías que se encuentran expuestas en esta plantilla. Tenemos, por ejemplo, los costos de administración central, los costos de obra, los seguros que incluyen la garantía de fiel cumplimiento, la garantía de buen uso de anticipo, la garantía técnica, entre otras. También tenemos los gastos por imprevistos, construcción de obras provisionales, financiamiento y la utilidad. Los gastos de administración central, también llamados gastos generales de oficina matriz o corporativos, son los costos asociados al funcionamiento y operación de la sede principal o centro administrativo de la empresa constructora, que brinda soporte, dirección y control a todos los proyectos en ejecución, sin estar vinculados exclusivamente a uno en particular. Aquí se incluyen los pagos por alquiler, que son los requeridos en virtud de que el contratista requiere una oficina central para su ejercicio profesional. En caso de que cuente con equipos y herramientas como por ejemplo concreteras, vibroapisonadores, vibradores, andamios, carretillas, entre otros, estos deben ser guardados en una bodega, así que es necesario pagar por el alquiler de este espacio. También se deberá correr con el pago de servicios básicos de la o las oficinas durante el tiempo que tarde la ejecución del proyecto. Adicionalmente, debemos cancelar los salarios de los cargos administrativos, es decir, del personal que labora en la oficina central, por ejemplo, un jefe administrativo, un contador, una secretaria, un bodeguero, etc. Cuando nos dedicamos al ejercicio profesional, no podemos pretender conocerlo todo, así que debemos contratar los servicios de consultoría jurídica para que nos asesoren respecto a leyes o políticas que no conocemos. Y si tenemos mucho personal de campo, también requerimos pagar los servicios de un médico ocupacional, quien nos brindará soporte en estos temas. Los cargos técnicos y profesionales del personal que ejecutará la obra son sumamente importantes, pues debemos cancelar los salarios de todo el personal que se requiere para ejecutar el proyecto, por ejemplo, los sueldos del gerente del proyecto si se requiere, salarios del superintendente, el ingeniero a cargo de la programación y seguimiento de las actividades, el pago mensual al ingeniero de medición y planillaje, al topógrafo, a los dibujantes, entre otros profesionales requeridos para el desarrollo del proyecto conforme las exigencias del contratante. También tenemos que considerar la depreciación de los equipos de oficina, computadores, impresoras y mobiliario de la oficina que estamos empleando durante la ejecución del proyecto, así como los artículos consumibles como papelería, tinta, etc. También las suscripciones a revistas o gremios profesionales, el pago de impuestos y retenciones y por supuesto la preparación de las ofertas. Porque para poder participar en la licitación para que se nos adjudique una obra, debemos preparar la oferta respectiva y los pagos por este concepto también deben considerarse. En los costos de obra deben considerarse, entre otros, la movilización y desmovilización de equipos desde la bodega central hacia el sitio donde se va a ejecutar el proyecto. Por ejemplo, si requerimos una torre grúa, los andamios, etcétera, que deban ser trasladados hacia el sitio de construcción del proyecto. En los frentes de trabajo del proyecto deben garantizarse condiciones de seguridad, por ejemplo, para restringir el acceso al personal no autorizado y sobre todo para evitar que los equipos sean sustraídos. Por esa razón, en algunos proyectos se debe considerar el pago de guardianía. En ciertas ocasiones, sobre todo cuando se trata de proyectos ubicados lejos de nuestros centros de operaciones o en localidades lejanas, en definitiva, habrá que montar un campamento conformado por oficinas, dormitorios para el personal de la obra, alquiler de letrinas móviles, etcétera. Y también los pagos por concepto de limpieza de estas instalaciones. En estos sitios distantes también se deberá considerar el alquiler de bodegas para almacenamiento temporal de materiales y equipos para la obra. Tal vez sea necesario implementar un taller o instalaciones industriales.
Si el personal técnico debe movilizarse en diferentes frentes de obra, tendrán que considerarse vehículos. Y si los frentes de trabajo son muy dispersos, tal vez se requiera contar con un recorrido para los obreros. Cuando se requiere un control de calidad exhaustivo, se puede requerir la contratación de los servicios de un laboratorio de ensayo de materiales, y obviamente vamos a tener que realizar limpieza y mantenimiento de todos los frentes de obra, así que estos valores también deben estar considerados en los indirectos. A los obreros debemos dotarlos del equipo de protección personal que requieren para ejecutar las tareas con total seguridad. Esto incluye cascos, guantes, gafas, mascarillas, chalecos, botas, ropa de trabajo, orejeras, entre otros. Adicionalmente debemos darles la alimentación respectiva. Y debemos también considerar el pago de los seguros, como la garantía de fiel cumplimiento, la garantía de buen uso del anticipo o garantías técnicas que se nos puedan ser exigidas. También debemos considerar los imprevistos, es decir, una reserva económica destinada a absorber variaciones menores, errores de estimación o eventos no contemplados inicialmente sin que sea necesario modificar el contrato o afectar la utilidad de la empresa. Por ejemplo, por necesidad de material adicional, por desperdicio mayor al calculado, por reparación de un equipo que se avería de forma inesperada, por incremento en el consumo de combustible, por cambios menores en la logística, por pequeñas modificaciones de diseño solicitadas por el cliente en el sitio, o por trabajos adicionales de seguridad en áreas que inicialmente no se habían identificado. Para este cálculo no existe un porcentaje único, depende del tipo de obra y su complejidad en el historial de la empresa. Comúnmente se aplica entre un 1 y un 5% del costo directo o del costo total. Adicionalmente se deben incluir costos por construcciones provisionales si son requeridas, o valores que atañen al financiamiento si lo requerimos. Finalmente se debe considerar la utilidad o la ganancia por la ejecución del proyecto. Para entender mejor estos criterios, tomemos como ejemplo el caso de un proyecto de construcción que tiene varios frentes de trabajo y se encuentra ubicado en un poblado sumamente distante en el que no existe ningún tipo de facilidades. En primera instancia hay que considerar el tiempo que va a durar la ejecución del proyecto, en este caso 12 meses, por lo tanto esto deberá considerarse para los pagos respectivos, por ejemplo, el alquiler de la oficina central durante 12 meses. En cuanto a los cargos administrativos, requerimos un jefe, un contador, una secretaria, 2 bodegueros, uno para la bodega central y otro para la bodega de la obra, también un ayudante de bodega, un mecánico para solventar las necesidades de reparación de equipos que se pudieran averiar en la obra, 2 ayudantes de mecánica, 2 conserjes para la obra y 4 choferes para que transporten los insumos requeridos en los diferentes frentes. Todo esto durante los 12 meses que va a durar la ejecución del proyecto. Debemos considerar la depreciación de los equipos de cómputo del personal técnico, que son 23 equipos porque tenemos 23 técnicos, como veremos en un momento. También la depreciación de 4 equipos de impresión y fotocopiado. Adicionalmente los gastos de consumibles en la oficina y la depreciación del mobiliario. Todo esto considerando los 12 meses que dure el proyecto. Por otro lado, se tiene que cancelar el valor del servicio de telefonía, internet, los arbitrios, que son tasas o tributos municipales que los gobiernos locales cobran a propietarios, arrendatarios o usuarios de predios para afincar servicios públicos específicos. También el servicio de agua potable y la energía eléctrica. Se considera también el pago del servicio médico por 12 meses, pero por el 60% del médico, quien destinará apenas este porcentaje de su tiempo para brindar asesoría respecto a temas que atañen a la seguridad y salud ocupacional. En lo que respecta a los cargos técnicos, se han considerado un gerente del proyecto debido a la complejidad y magnitud del mismo, un superintendente que estará a cargo de revisar que en todos los frentes de trabajo se desarrollen actividades conforme lo previsto y deberá reportar a su vez al gerente del proyecto cualquier incidencia de todos los frentes de trabajo. Se requiere también un ingeniero de programación y control, quien será el encargado de validar y revisar el avance de la obra. Un ingeniero especialista en hormigones, un ingeniero de medición y planillaje, un ingeniero de control de calidad,
un ingeniero especialista en inyecciones de contacto y 6 residentes de obra, teniendo en cuenta que son 6 diferentes frentes de trabajo. También se requiere un ingeniero ambiental, 2 topógrafos, 4 cadeneros, 2 dibujantes, 2 técnicos de seguridad y salud ocupacional, 2 tecnólogos electromecánicos, 2 paramédicos y 2 ayudantes de ingeniería. Con eso tenemos cubiertos los gastos de administración central y cargos técnicos de la obra para que ésta se desarrolle sin ningún contratiempo. Es decir, tenemos un equipo de trabajo que podrá hacer frente a cualquier requerimiento en cualquier índole que se pueda presentar a lo largo de la ejecución del proyecto. En los costos por gastos de obra se tiene la movilización y desmovilización de equipos desde la bodega central hasta el sitio de trabajo, que se realizarán una única vez cada una. También tenemos los costos por 3 puestos de guardianía por los 12 meses que dura el proyecto. En este capítulo se consideran los costos que implica tener un campamento que comprende 2 oficinas por la dispersión de los frentes de trabajo, y considerando que el proyecto se encuentra fuera y lejos de la ciudad, se contempla el alquiler de dormitorios para los obreros. Todo esto durante los meses que dura la ejecución de nuestro proyecto. Se tienen en cuenta 3 bodegas para que cada una de ellas abastezca los requerimientos de 2 frentes de obra cada una, y 3 comedores para los obreros, considerando el mismo criterio en un solo pago. Es necesario considerar el pago por la alimentación de 114 trabajadores en total durante los 12 meses, a sabiendas de que el pago por cada uno de ellos es de $150. También el pago a 2 personas que realicen la limpieza y mantenimiento del campamento y de las oficinas. Adicionalmente, la construcción de 2 talleres. También el pago durante 12 meses por el uso de 23 camionetas para la movilización de los técnicos de la obra, y el pago para movilizar a los 91 obreros desde la ciudad hasta la localidad del proyecto, también desde el campamento hacia la obra, de la obra hacia los comedores, y todo esto el mismo circuito pero de regreso, siguiendo el mismo esquema, por los 12 meses que dura la construcción, por un valor de $75 por persona. Tengamos en cuenta que es un proyecto muy distante de los centros poblados y esto genera que las distancias a trasladarse sean sumamente grandes. Por esa razón se justifica el valor propuesto. También debemos entregar el equipo de protección personal a todos nuestros colaboradores. En este contexto debemos entregar un casco a cada uno de los 114 trabajadores con un valor aproximado de $6 cada uno. También se deberá proveer un par de guantes a cada obrero por cada mes. Por tal razón, son 1.368 pares de guantes, cada uno por un valor de $2.50. Se entregarán también 2 pares de gafas y 2 mascarillas de media cara en total a cada trabajador, para proteger la integridad facial en su totalidad, siendo el costo de cada kit de $30. También 2 chalecos a cada trabajador. Se requieren también 2 pares de botas, cada una valorada en $70, considerando que deben tener calzado adecuado para la ejecución de los trabajos. En cuanto a los uniformes y a la ropa adecuada de trabajo, se han considerado 4 pantalones de mezclilla para cada obrero por un valor de $16 cada uno, y 4 camisas a cada uno de los colaboradores, cada una con un costo de $18. Debemos entregar a cada colaborador un par de botas de caucho y un traje impermeable a cada quien, considerando que en alguna ocasión van a tener que realizar trabajos en condiciones de lluvia. También se requieren 91 orejeras, 34 linternas y 20 equipos de trabajo en altura, teniendo en cuenta que estos equipos no necesariamente tienen que ser entregados a todos los colaboradores, sino únicamente a quienes realicen labores específicas. Finalmente hay que considerar el pago mensual de alquiler de laboratorio de ensayo de materiales y un único valor de $2.000 para cubrir los costos de mantenimiento de la obra. En el apartado de seguros vamos a considerar una garantía de fiel cumplimiento, valorada en $12.938,99, es decir, la aseguradora nos cobrará $12.938,99 por emitir la póliza, así como una garantía por buen uso del anticipo cuyo valor es de $50.493,12. Tengamos en cuenta que este es el valor que nos representa solicitar a la aseguradora la entrega de la póliza o garantía por buen uso del anticipo. Y también se ha considerado un seguro contra accidentes laborales, cuyo valor asciende a $31.769,35. El valor de los imprevistos se ha estimado en $52.598,26, que corresponde al 5% del valor de los costos directos.
y un valor adicional del 0.4% de los indirectos por concepto de viáticos para cubrir la estadía imprevista de algún equipo consultor si fuera necesario. Finalmente se considera una utilidad del 5% que corresponde a un valor de 525.982,62. Si sumamos todos estos valores, obtenemos un valor de 2.103.627,76, que corresponden a los indirectos de utilidad. Y si a esta cifra la dividimos entre el valor de los costos indirectos, se obtiene un valor del 20%, que corresponde al porcentaje de indirectos y utilidad que debe cargarse a todos los APUs. Recordemos por favor que los costos directos se obtienen de los APUs al considerar un valor del 0% en calidad de indirectos y utilidad.